nos íbamos a ir a Italia, nos íbamos a ir al Gran Premio de Italia, al circuito de Monza, la casa de los tifosi, la casa de Ferrari. Y justamente hablando de ellos, en las primeras prácticas libres del día viernes pasado, iban a tener una actuación bastante decente. Un Lewis Hamilton que, pese a cualquier pronóstico, se llevaba la primera posición en las prácticas libres número uno y empezaba a pintar la cosa un poquito mejor, un poquito bien para el equipo de Ferrari para este fin de semana. Al final no fue así, no fue, digamos, la mejor carrera de la temporada para ellos, pero bueno, tampoco fue algo totalmente desastroso. Hay que recordar que Hamilton venía arrastrando una penalización de 5 posiciones en parrilla, y bueno, esto lo veremos más adelante al final en los resultados de la clasificación, pero la verdad es que venían haciéndolo bastante bien. Ahora, ¿cómo quedaba justamente la clasificación? Pasando ya de los resultados de las prácticas libres, donde McLaren se veía bien, un Max Verstappen que estaba presente y que podía dar la sorpresa, que al final la dio, y un Ferrari que estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Ahora, sabemos que el motor Ferrari llegando a Monza es un auténtico cohete, ¿no? Parece que además del circuito de Mónaco, por ejemplo, para Charles Leclerc, el circuito de Silverstone para Lewis Hamilton, pues Ferrari siempre se guarda un poquito de performance, un as bajo la manga, ¿no? Para la casa, ¿no? Para el circuito de Monza en Italia. Y esta no iba a ser la excepción. Pero pasando a clasificación, ¿qué iba a pasar? Eliminados en la Q1 iban a caer Liam Lawson en la posición número 20, Pierre Gasly, que anunciaba también a propósito de esto, anunciaba su renovación con el equipo Alpine hasta 2028. Así que un asiento, digamos, que no es que estuviese vacío o vacante, pero todavía tenía ahí cierta incertidumbre de cuál iba a ser la alineación de pilotos para Alpine en la siguiente temporada. Pues bueno, ahora ya tenemos conocimiento de que Pierre Gasly sigue con un contrato multianual con el equipo y por ahí siguen los rumores, siguen los dimes y diretes respecto a Franco Colapinto. Al parecer el desempeño de nuestro muchacho argentino no le ha terminado de llenar el ojo a Flavio Briatore, y traen una fiesta ahí. Hay que recordar que también se rumoraba bastante de acercamientos de Alpine hacia Checo para su posible regreso. Al final de cuentas, creo que el proyecto no se ve tan sólido como parecería y por una u otra razón, al final no se siguieron dando las pláticas. Pero bueno, ahora, ahora seguirán platicando con, pues tal vez con Franco, no sé, alguno de los otros pilotos reserva para definir la alineación de 2026. La verdad es que creo que esta temporada ha sido muy complicada para Franco. No es que haya tenido las mejores actuaciones, creo que tampoco lo ha hecho del todo mal, pero es difícil evaluarlo cuando tanto el auto, las circunstancias y tal, pues no compaginan completamente con los resultados y el piloto, y es muy complicado y muy compleja la situación, pero bueno, ya veremos más adelante. Justamente aquí es en esta carrera donde Franco Colapinto se mete en la clasificación por delante de Pierre Gasly. Claro, no son posiciones para acelerar ni nada, pero se mete en la posición número 18. También Lance Stroll queda en la posición número 17, e Isaac Hadjar, que venía de su primer podio en Fórmula Uno y de una temporada bastante sólida. Yo creo que Isaac viene siendo el rookie de la temporada, está haciendo muy buenas carreras, muy buenas actuaciones. Hay que recordar que tuvo un inicio complicado en Australia, donde todos sabemos lo que pasó, y ha venido demostrando que ha estado trabajando, que está comprometido, que quiere mantenerse en la primera categoría, y creo que sinceramente, tal vez junto a Bortoleto, que ha tenido tal vez altibajos un poco más notables, creo que Hadjar se lleva el título de rookie de esta temporada por mucho, ¿no? Pero en esta ocasión quedaba fuera en la Q1. Posteriormente, en la Q2 iban a caer Esteban Ocon en la posición número 15, Alexander Albon en la 14, en la 13 Carlos Sainz, en la número 12 Nico Hülkenberg y en la posición número 11 Oliverman con el Haas. Hay que recordar que Haas, que tiene motores Ferrari, también se veía bastante bien en este circuito, ¿no? Pero al final no lograron pasar más allá de Q2. Metiéndonos ya a las 10 primeras posiciones que van a definir el orden de salida para la carrera de hoy domingo, pues bueno, en la posición número 10 iba a quedar Yuki Tsunoda, en la novena Fernando Alonso, que no sé cómo le hace para seguir metiendo ese tractor en la Q3. Mi respeto para el Magic. Después, en la octava posición, Gabriel Bortoleto, que ustedes saben, y lo voy a decir abiertamente, Gabriel Bortoleto no es un piloto que me agrade, que me caiga bien, no tiene por qué caerme bien, ni mucho menos, y ahí le da igual, ni siquiera me conoce, pero es un piloto
que no me cae, no lo tolero, no lo tolero, pero hay que recalcar que está haciendo un trabajo bastante adecuado, bastante resultón, muy decente, e incluso superando en muchas ocasiones en clasificación en carrera a un piloto con mucha experiencia y un buen piloto como es Nico Hülkenberg, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Bortoleto no me cae para nada bien, no le deseo que le vaya mal tampoco y creo que lo está haciendo bastante bien, clasificándose en el octavo posición con un Sauber, hay que recordarlo. En la séptima posición, Kimi Antonelli. En la sexta, George Rosen, que Kimi Antonelli también, repasando a hablar de Kimi, venía de unas prácticas libres complicadas. Recordemos que el año pasado, justo antes de que lo anunciaran, perdón, como piloto de Mercedes para esta temporada 2025, había hecho las prácticas libres también en Monza y se había despistado, si no mal recuerdo, en la parabólica. Entonces, sí que es verdad que esa mochila de la responsabilidad y subirlo tal vez tan pronto al primer equipo, y no cualquier primer equipo, a Mercedes, eh, puede que le esté pesando un poco la presión, ¿no? Sabemos que viene de carreras complicadas, que ha tenido actuaciones con muchos altibajos, que ha dado destellos de brillantez, pero también ha cometido ciertos errores. No sé, y en esta ocasión le ha complicado un poco, sobre todo en las prácticas libres. Y en clasificación, pues bueno, una séptima posición en Q3, cumpliendo, justo detrás de su compañero George Russell. George Russell, que lo ha hecho bastante decentes. Es de esos pilotos, al igual tal vez que Alexander Albon, donde eh, nunca se habla mucho de lo que hacen en la carrera y tal, pero siempre están ahí. George Russell siempre está en posición de podio, cuando pasa algo siempre está ahí, ¿no? Entonces, terminando en la sexta posición para la clasificación, Lewis Hamilton en la quinta posición con una clasificación bastante decente. Cuarta posición para Charles Leclerc, que Leclerc vive y siente los colores de Ferrari, creo que como pocos, y siempre da un poco más y un extra en Monza, ¿no? Y había hecho una clasificación bastante decente. El problema es que adelante tenía tres bestias que no era muy eh, notable, o fácil ganarles, ¿no? Que a pesar de esto, la clasificación fue la más reñida en lo que vale de la temporada. Muy poco bastó para diferenciar las primeras posiciones en el top 10. En la tercera posición, Oscar Piastri, como ustedes saben, es mi piloto favorito para contender por el campeonato en esta temporada. Entonces, creo que tampoco hizo una mala clasificación, simplemente solamente le alcanzó para el tercer lugar. En la segunda posición, Lando Norris, que venía de unas prácticas libres bastante sólidas, constantes, muy buenas, y al final la pole le fue arrebatada por una bestia, por un animal, por un fuera de serie que es Max Verstappen, que este fin de semana estuvo intratable. Dios mío, es que lo de este tipo, cuando tiene un auto a su medida y que se puede fiar de él y tal, prácticamente no hay quien pueda ganarle, ¿no? Y se notó en esta clasificación. Ya al final el orden de salida cambió un poco porque algunos penalizaron, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo fue Pierre Gasly quien cambió unidad de potencia junto a Oliver Herman, me parece, o algunos de los Haas, y salían desde el pit lane y bueno, al final la cosa quedó así. Si nos vamos a la carrera, el día de hoy, si les soy honesto, la carrera, vaya que me tuvo bastante entretenido. Es que estoy acá buscando los resultados, pibes. No crean que estoy acá a pájaro ni nada. Pero ya vamos aquí cerca de 10 minutos de video. Ya vamos a empezar con el resumen a ver si de la carrera. Si a ustedes se les está secando un poco la garganta, la boquita, tienen frío, tienen calor, pues vayan por una bebida. Yo en este caso, como les digo, estoy acá en la montaña. Estoy en la montaña, está la lluvia. La lluvia está con todo lo que da. Y creo que es momento de sacar un buen cafecito, ¿no? En el termo de Checo, obviamente. Y vamos a tomar una bebida para aclarar la garganta. Y nada, vamos ya, vamos a los resultados de la carrera. La carrera del día domingo estuvo bastante interesante en las primeras vueltas. Como ustedes saben, si eres de Latinoamérica, de México, de algún país latinoamericano, del Caribe, ustedes saben que generalmente toca madrugar. O sea, generalmente para las personas que estamos en América, las carreras tienen horarios bastante complicados en algunas ocasiones, ¿no? Pero generalmente tampoco es nada del otro mundo.
Generalmente las carreras lleguen a ser entre las 6, 7 de la mañana, tal vez la próxima sea un poquito más temprano, en las prácticas libres, clasificación y tal, pero hoy a las 7 de la mañana tocaba levantarse para ver el Gran Premio de Monza, ¿no? Porque prometía bastante. Veníamos de un abandono en la carrera de Países Bajos de parte de Lando Norris, que le da un poquito de ventaja a Oscar Piastri en el campeonato. Entonces, creo que en esta posición puede ser que Lando tomara partida de decir, bueno, es ahora todo o nada. Max, que tenía una muy buena clasificación y que tenía un muy buen auto para competir este fin de semana, también podía asumirse como, bueno, yo ya no estoy tal vez peleando por el campeonato en esta temporada, pero siempre me gusta ganar, siempre me gusta competir, pues vamos a darlo todo, ¿no? Y Oscar Piastri, que podía asumir pues no sé, la mentalidad de decir, tengo que aprovechar este momento, seguir cosechando victorias, seguir cosechando puntos, o ser un poquito más cauteloso, más medido y decir, vamos por algo seguro, ¿no? Simplemente tampoco hay que perder más puntos de los que se pueden perder, digamos, en alguna percance o tal, alguna falla. ¿Qué iba a pasar? En la primera vuelta, en la arrancada, iba a salir muy bien Max desde la pole, también Lando Norris. Y les digo, las primeras vueltas estuvieron bastante, bastante cardíacas porque parecía que se iban a tocar entre Max, Lando y por atrás, justo en la siguiente fila que venía Charles Leclerc y Oscar Piastri. Como les digo, Leclerc siempre da el 100% en la carrera de casa de Ferrari y la verdad es que lo venía haciendo bastante bien. Logró adelantar a Piastri en la salida y después estuvieron batallando ahí un poco. Batallaron tal vez alrededor de 3 a 4, tal vez 5 vueltas y al final sí hubo muchos duelos muy bonitos, siempre con respeto, con un rueda a rueda bastante, bastante entretenido, pero a mí en lo personal, como les digo, a mí me encantaría que Oscar Piastri ganara el campeonato en esta temporada y ver ese tipo de rueda a rueda con, por ejemplo, con Charles Leclerc, donde Oscar Piastri tiene mucho más que perder que ganar en un rueda a rueda, tal vez entrando ahí, pasándose un poquito de frenada y tal. Sí dije, oye, ahí no vaya a pasar nada por aquí, pero al final de cuentas no pasó nada, siempre se respetaron mucho y bueno, con el auto que trae Piastri era cuestión de tiempo para que lograra pasar a Leclerc, cosa que terminó sucediendo con un adelantamiento muy bonito de parte de Oscar Piastri. Adelante de ellos iban justamente Max y Lando, Max que salió muy bien. eh, justo en la arrancada, Lando se va un demasiado hacia la derecha, toca el césped y después en la frenada de la primera curva, Max logra adelantarle, pero no por dentro de la pista, sino se queda un poco sin espacio y tiene que cortar por la escapatoria y logra adelantar a Lando Norris. Ahí aparecía tal vez los fantasmas de Max devuelve la posición, cosa que terminó sucediendo porque a final de cuentas, si venía una revisión de parte de comisarios y te imponían una sanción, ibas a perder muchísimo más, tal vez con unos 5 segundos, que a veces pueden ser más, ya no sabemos cuál es el criterio de los comisarios de carrera para este tipo de cosas, pero bueno, al final devolvió la posición y le siguió compitiendo a Lando Norris de buena manera, jamás dejó que se le fuera de ritmo y siempre estuvo por ahí. Y en vueltas más adelante logró adelantarle. Y ojo, porque el ritmo de carrera del Red Bull en esta carrera, valga la redundancia, eh, el Red Bull de Max, es obvio, porque el de Yuki sabemos qué pasa. Bueno, de hecho no sabemos qué pasa, pero era increíblemente bueno. Era muchísimo mejor que el de los McLaren, cosa que me sorprendió bastante porque veníamos de carreras donde habían estado batallando demasiado con la puesta a punto, con las prácticas libres, con la clasificación. Bueno, en clasificación casi no tanto porque sabemos que hacen un gran trabajo de puesta a punto los ingenieros y Max para tener clasificaciones bastante, bastante buenas y a veces ya el ritmo de carrera el día domingo no es tan bueno. Ahí es donde empieza a caer el performance del RB21, ¿no? Ahora, en esta carrera fue totalmente lo contrario. No es que los McLaren tuvieran un mal ritmo, pero es que el ritmo de Max era incontestable, la verdad. Debido a esto, Max logró. Ya me voy a poner mi chamarrita porque les digo, yo estoy aquí en la montaña y ya me dio el frío, pibes. Entonces vamos a poner la chamarrita
Vamos a poner la chamarrita con gorrito. El gorrito no lo vamos a usar ahorita. Perdón ustedes si estoy haciendo mucho ruido con mi chamarrita, pero pues yo ya estoy mayor, me pega la frialdad y pues ni modo, es lo que hay. Regresando a la carrera, como les digo, el ritmo de Max era muy, muy bueno. McLaren con Lando Norris intentó hacer lo que pudo y creo que a partir de las primeras 5 7 vueltas, donde vimos todo esto de intercambio de posiciones, las peleas y tal, sobre todo en la punta, de repente una carrera en lo personal pintaba para muchísimo más, como que empezó a hacer un trenecito y un poco de monotonía y tal, ¿no? Hasta que íbamos a llegar a las paradas en pits y tal. Sabíamos que eh, Lando tenía que obtener la mayor cosecha de puntos posibles para recortar la ventaja que tiene Oscar en el campeonato. Y en una de las paradas en pits, lo era que uno de los mecánicos iba a equivocar en el retiro de neumático, en el cambio de neumático, y la parada de Lando Norris iba a exponerse eso un poquito, ¿no? Ahora, aquí sabemos que McLaren en teoría no tiene órdenes de equipo, ¿no? Les permiten competir libremente, obviamente con cierto respeto, sin exponer la integridad de los autos y sin hacer ninguna especie de tontería, pero las famosísimas papaya rules, ¿no? ¿Qué pasa en esto? Y esta es la perspectiva como entusiasta, como fanático, como quieran verlo, como uno de ustedes, que al igual que la mayoría se despierta desde el día viernes, sábado y domingo, muy temprano, a la hora que sea, para seguir el deporte y bueno, es un deporte que nos gusta y tal. La percepción que da este tipo de cosas de un equipo y tal, es que parecen, y corríjanme si estoy equivocado, parece que solo benefician a cierto piloto en ciertas circunstancias, ¿ok? No voy a decir que no han hecho lo mismo con Oscar, por ejemplo, cuando le han devuelto la posición en ciertas circunstancias y tal, pero creo que en este caso en particular era un poco diferente, creo que se podía manejar un poco diferente, ¿ok? ¿Qué pasó la carrera pasada? Pues bueno, Lando tuvo una falla en el motor, tuvo que abandonar y se fue sin puntos, ¿vale? Así como le pasó a Lando, creo que le puede pasar a Oscar Piastri, le puede pasar a Max Verstappen, que le ha pasado, a Lewis Hamilton, a Charles Leclerc, a cualquier piloto de la grilla de la Fórmula Uno le puede pasar. El problema aquí es que vienen órdenes de equipo de Oscar. Sabemos que esto ya lo hemos discutido, al igual que pasó tal vez en Hungría del 2024. Por favor, cambien posiciones. Una vez que cambien posiciones, son libres de luchar, de competir. Bye, no lucha, de competir. Oscar, como sabemos que es el muchacho, muy solemne, muy tranquilo, muy ecuánime, dijo por radio, bueno, creo que esto ya lo habíamos discutido y entiendo el punto, pero creo que ese tipo de cosas no, pues no son mi culpa mía o creo que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes, ¿no? Creo que es un tema un poquito diferente. Y creo que en ese aspecto yo estoy de su lado. Creo que sí, o sea, no es culpa de Lando, pero tampoco es culpa de Oscar. ¿Ves? Si hubiese sido un error, como lo decía el propio Max en las entrevistas después de la carrera, si en una carrera tienes una falla y tienes que abandonar, si cometes un error o alguien se equivoca en el pit stop, pues no es culpa de tu compañero o de tu oponente, ¿no? Simplemente te pasó a ti o así como le puede pasar a cualquier otro. Y creo que en esta ocasión las órdenes de equipo sí, no sé, no estuvieron del todo correctas o al menos yo no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que tampoco es una gran diferencia en cuanto a puntos de lo que hubiese pasado, pero al final recordemos que faltan 9 carreras, no, 8 carreras, y cada punto cuenta, y esto no está definido, son 31 puntos de ventaja ahora lo que lleva Oscar Piastri a Lando Norris, y ya veremos, ya veremos. No sé si Oscar tal vez si hubiera sido en la segunda posición él o en la primera posición él para ganar la carrera y en la segunda viniese Lando y le hicieron esa petición, no estoy muy seguro si hubiese aceptado. Eh,
porque sabemos que de buenas personas no está llena la Fórmula 1, ¿no? Y no vas a llegar a ser campeón siendo una hermana de la caridad y repartiendo puntos cuando algo malo le pasa a tu compañero. Creo que hay que ser bastante egoísta en Fórmula 1 para conseguir ese nivel de, pues de trabajo y ese nivel de competitividad, sobre todo. Entonces, no lo sé. Yo en esta ocasión no estoy de acuerdo. Al final se vio un poco, un tanto truqueada, digamos así, la carrera por este tipo de decisiones que están poquito fuera de lo deportivo, ¿no? Sería muchísimo, muchísimo más bonito ver eh, que sí, hasta cierto punto los dejan competir, pero que les dieran un poquito más de libertad en estos casos. Por otra parte, nos podemos poner en los pies del equipo, ¿no? El jefe de equipo, el team principal, y pues entender también que no quieren arriesgarse, que quieren tener la mayor cosecha de puntos posibles. Y bueno, al final es algo que ni ustedes ni yo decidimos, es algo que nos toca eh, ver, tal vez expresar nuestro punto de vista, como en este caso donde yo estoy pues en contra de lo que ha pasado. Y nada, a esperar. De ahí en fuera, ¿qué más podemos decir de la carrera? Una carrera completamente arrasante por parte de Max, que nos vuelve a sorprender. La verdad es que cuando tiene un auto competitivo, no hay poco que puedas hacer contra este muchacho. Y en Monza lo hizo todo prácticamente perfecto. Si damos un repaso rápido en los resultados, pues bueno, Nico Hülkenberg, que ni siquiera inició la carrera, en la vuelta de formación le notifican vía radio que tienen que retirar el auto y por una falla y tal, ni siquiera pudo iniciar. Fernando Alonso, por un problema en la suspensión, tuvo que retirarse también de la carrera, una pena por el nano. Posición número 18, Lance Stroll. 17, Franco Colapinto. 16, Pierre Gasly. 15, Esteban Ocon. 14, Liam Lawson. 13, Yuki Tsunoda. 12, Oli Verman. Número 11, Carlos Sainz, que al final estos dos, Sainz y Verman, tuvieron por ahí un choque, un roce. Y bueno, eh, poco más que agregar. Le han puesto una penalización a Oli Verman y otros 2 puntos en su carnet de la superlicencia. Tiene 10 de 12. Si le meten otros 2 puntos, se va a ir de vacaciones un fin de semana. En la posición número 10 entraron en los puntos Isaac Hadjar, es que también muy complicado su nombre. Isaac Hadjar en la 10ª posición, entrando en los puntos después de una clasificación complicada, pero lo hizo bastante bien. Kimi Antonelli en la posición número 9, Gabriel Bortoleto en la 8, en la 7ª posición cosechando puntos Alexander Albon, que como les digo, un piloto callado, del cual no se habla mucho, no ves como muchos rebases de él durante la carrera, pero siempre está ahí, está colándose en los puntos. Y una pena por Carlos Sainz, porque no ha tenido también la mejor suerte en las últimas carreras. Una pena. Lewis Hamilton en la 6ª posición, un Hamilton que hizo una carrera bastante decente, que ojalá poco a poco empiece a encontrarse y a sentirse cómodo con el auto. Pero bueno, eh, poco más que decir de él. George Russell en la 5ª posición, cuarto Charles Leclerc, que como les digo en un inicio peleó lo más que pudo y trató de aguantar ahí a Oscar Piastri, pero fue prácticamente imposible. Tercer lugar para Oscar Piastri, que continúa como líder del campeonato. Segundo para Lando Norris y primero para Max Verstappen. Tremendo, tremendo fin de semana de este pibe. ¿Cómo quedan los resultados para el campeonato de pilotos? En primer lugar, Oscar Piastri con 324 puntos, seguido de Lando Norris con 293. Tercer lugar, Max Verstappen con 230 puntos. Cuarto, George Russell con 194. En la 5ª posición, Charles Leclerc con 163. Y con, de ahí vamos con Lewis Hamilton en la 6ª, Alexander Albon, Kimi Antonelli, Isaac Hadjar, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Berman, Sainz Tsunoda y sin puntos, lamentablemente, nuestro pibe, Franco Colapinto y Jack Doohan. Por cierto, Jack Doohan creo que se dejó ver por ahí en el paddock este fin de semana, así que ya veremos más adelante. En cuanto a los equipos,
Creo que es bastante claro, ¿no? McLaren 617 puntos, Ferrari en segunda posición con 280, Mercedes tercero con 260, Red Bull Racing 239 puntos. Una pena, no habrá bono de fin de año. Yo sé que todos están muy, muy tristes allá en Red Bull. Ah, es una pena que no les den bono por segundo año consecutivo. Williams en la quinta posición, sexto Aston Martin, séptimo los Racing Bulls, octavo Kick Sauber, noveno Haas y décimo Alpine, que como les digo, Alpine tiene un pasado, tiene un futuro, perdón, bastante complicado. La siguiente carrera será el Gran Premio de Azerbaiyán, se corre en el circuito callejero de Bakú, primera vez después de varios años, creo que desde que inauguraron ese circuito donde no correrá Checo, un circuito que sabemos que se le da bastante bien. Pues nada, tocará ver qué hacen por ahí los otros pibes. Hay que recordar que toca madrugar para estas sesiones de prácticas libres. Por ejemplo, si te la quieres aventar y eres de aquí de México, del centro del país, a las 2:30 de la mañana del día viernes, pues si no estás haciendo nada, no estás desvelado, te puedes aventar la práctica libre número 1. Las libres 2 de 6 de la mañana a 7 de la mañana. El día sábado las prácticas libres número 3 de 2:30 también a 3:30, la clasificación de 6 a 7 y la carrera toca madrugar un poquito porque el domingo 21 de septiembre se correrá a las 5 de la mañana hora del centro de México. Pues nada, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció este gran premio? Muchas cosas, a la vez poco, a la vez mucho, un poquito más de polémica, como les digo, o fuera extra pista, pero bueno, es lo que tocó. Les agradezco mucho que hayan pasado por aquí, por el canal. Y nada, nos escuchamos y nos vemos en el próximo Gran Premio. ¡Hala!